Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a En órbita de entrevistas, nuestro programa que busca dar variedades sobre otras cosas que están pasando en Chile y en el mundo. Hoy tengo a un invitado muy especial, a José Ignacio Cárdenas Gebauer. ¿Lo pronuncié bien? Perfecto. Ya. Que él es un escritor chileno que ha escrito un libro que es muy bueno, que se llama Bajo el yugo del califato. ¿Por qué lo invitamos? Porque es una persona que hizo una novela histórica que busca retratar al mundo del Islam como tal, pero sobre todo, y lo más pendular para nosotros, es hablar del papel de la mujer en el Islam. Yo quiero comenzar por una pregunta que es como de perogrullo. ¿Por qué en un mundo que es digital, que todo vive corriendo, a José Ignacio Cárdenas se le ocurre hacer una novela histórica, pero no sobre un hecho pasado, sino un hecho presente, que es el papel del Islam en la sociedad moderna? Bueno, gracias por la invitación. Y bueno, la verdad es que si uno hace un recuento de lo que ha pasado en ese mundo, la novela está ambientada en el año 2014-2015. Yo creo que tú te acordarás, Carlos, lo que ocurría con los periodistas que eran secuestrados por el Estado Islámico y que eran degollados frente a todas las cámaras. Me tocó ver presencialmente el primer degollamiento de Estado Islámico contra un periodista de los Estados Unidos. Lo tuve que ver acá porque lo transmitió una agencia internacional. Me tocó verlo. Claro. Entonces no es muy ajeno a lo que estamos hablando. ¿Te fijas? Entonces, eso fue muy impactante, sobre todo que esté ocurriendo en tiempos contemporáneos, no sé, quizás sanciones o ejecuciones siglos hacia atrás, pero que hoy esté ocurriendo fue algo muy impactante. Y a partir de eso se generó una idea que la fui madurando en el tiempo, la verdad que no me puse a escribir ahí mismo, pero el tema en general de lo que fue el Estado Islámico y lo que todavía sigue siendo, y todo lo que es el mundo arábico y los problemas y conflictos de guerra permanentes que ellos tienen, incluso entre ellos, dije, aquí se puede armar algo entretenido. Y además algo que tenga un doble propósito. No solamente entretener, como es en el caso de una novela, sino de alguna manera también acercar ese mundo y acercarlo también con referencias históricas para que sea más amigable al lector qué es lo que está ocurriendo en definitiva allá. Y un poco lo que intenté perseguir con esta novela. García Márquez, el Nobel colombiano, decía que uno tenía que encerrarse a escribir y que escribir era un oficio, porque es un oficio, como un trabajo cualquiera. García Márquez relata que en México, donde él vivía, llegaba a su estudio a las 8 de la mañana y escribía hasta el almuerzo y volvía en la tarde a escribir. ¿Cómo fue ese proceso de escribir, José Ignacio Cárdenas? Mira, hay algo de eso, porque uno tiene que ser sumamente disciplinado. Yo soy abogado y por lo tanto de lunes a viernes generalmente desarrollo mi trabajo, mi profesión, y por lo tanto los espacios son más bien los fines de semana o los feriados para poder escribir. Pero eso requería ser metódico. Entonces a mí me gusta escribir en las mañanas. Me levanto muy temprano en general, entonces empezaba a escribir alrededor de las 7 de la mañana hasta el mediodía. Todos los días que se pudiera. A veces no tenía muchas ganas de escribir, te confieso, pero me obligaba. ¿Y qué hace uno ahí? Me levanté, tengo que escribir. No hay, como para García Márquez, páginas que se escriben al principio. Hay un computador en blanco, que eso es aterrador. Sí. ¿Qué hace uno? ¿Por dónde consigue inspiración? Mira, la verdad que partir siempre era difícil, pero en la medida que empezaba a escribir y empezaba también a investigar, porque esta fue una novela que fue siempre con una investigación paralela. No solamente el inicio, que fue una gran investigación para partir, sino siempre en cada capítulo había temas que investigar. A mí siempre la investigación y la historia me ha llamado mucho la atención. Entonces, si bien a veces costaba partir, pero a poco andar empezaba a que se dio las manos, volverse loca escribiendo. Y sobre todo esta novela que tiene mucho grado de sensibilidad. Sensibilidad, tú pasas por distintas esferas, tanto del miedo, del pavor muchas veces, pero también de la alegría, de la aventura, la sensibilidad, romance, etc. Y eso de alguna manera despertaba también, hay algo mucho del autor, obviamente, en esa sensibilidad, y era como una suerte casi de desahogo realmente del estrés propio, que la plasmaba justamente en la escritura. ¿Cómo hace uno para que esta tentación al morbo, que es una tentación de los últimos 15 años, 20, bueno, hay mucho tiempo en la escritura, no lo invada? Porque ese es un tema que se presta para el morbo. Hay muchos libros circulando por ahí que mira a la mujer desde el morbo, y ya vamos a pasar a ese pedazo. ¿Cómo hace uno para dejar el morbo atrás
porque el morbo de alguna forma garantiza algún grado de éxito. ¿Cómo hizo para dejar eso atrás? Bueno, había que tener mucho cuidado con traspasar el límite, porque lo que no quería es que se transformara esta novela en algo morboso. Y hay temas que, como tú bien dices, daban perfectamente para poder hacer que sea una crónica roja, pero que llamara mucho la atención, pero que de alguna manera iba a perder el sentido de lo que era una novela. No solamente las partes cruentas en términos de humanidad, sino también, y que lo vamos a ver, el trato a la mujer. Eso era sumamente difícil de abordar, sobre todo además en mi calidad de hombre. Había que ponerse en el papel de una mujer que está sufriendo lo indecible. Y te confieso que también hay pequeñas anécdotas, que sé yo, por ejemplo, cuando yo iba escribiendo cada capítulo, yo se lo pasaba a mi familia, a mi señora particularmente, para tener también otra visión. Y te iba dando algunos buenos consejos que sin duda me sirvieron para poder también plasmarla. Pero incluso después, cuando el borrador ya estaba hecho, ¿no? Incluso antes de la edición, yo vi que lo leyeran varias personas, también historiadoras, justamente para que esto se entendiera como una novela, que podríamos ser novela histórica, novela romántica, pero no algo morboso. Ya vamos a llegar al tema de la novela porque siguen saliendo otras preguntas del proceso. Sí. Hay un escritor chileno, José Ignacio Valenzuela, si no recuerdo mal el nombre, que dicen popularmente el Chascas, que alguna vez escribió en Twitter, cuando se podía escribir en Twitter, que el verdadero proceso de corrección comenzaba cuando uno empezaba a tarjar con lápiz rojo lo que no servía. Cuando usted terminaba las páginas y las volvía a releer, hubo páginas que se fueron completamente para afuera porque no quedó nada, o de una página completa a veces quedaba apenas 2 frases. ¿Cómo es ese proceso? No hice una poda generalizada de páginas, pero claro, al momento de releerlo, que si o frases, párrafos, más que podarlo, muchas veces le cambia el sentido, porque al releerlo, lo que para uno aparecía tan claro como escritor, si uno se alejaba un poco, no era tan claro. Yo muchas veces lo que hacía, dejaba pasar algunos días. Sí. Dejaba pasar algunos días porque, claro, como anda uno con la idea en la mente, muchas veces no ve lo que es evidente. Y ahí tú te vas dando cuenta que esto no quedó muy claro, esto hay que corregirlo, la idea era otra y finalmente derivó en algo completamente distinto. Pero lo importante, que más o menos siempre fue mi idea, no solamente para este libro, sino también para otros libros que he escrito antes, pero que no son novelas, es que se lea rápido, se lea simple. Es decir, la persona que está frente al libro no diga, pero aquí no lo entiendo, no lo logro comprender, incluso párrafos históricos, incluso términos idiomáticos, que eran más, como el árabe, que podían ser complejos. La idea es que corriera el libro. Y una de las cosas que han dicho buena parte de los lectores que ya lo han leído es eso, que el libro no solamente te atrapa, sino muy fácil de leer, lo que para mí, como autor, obviamente me llena de... Yo puedo asegurar que es fácil de leer. Gracias. Hay una cosa, y ya metámonos en la historia. Hay un chileno que lo mandan o viaja a Madrid. Un periodista. De todos los personajes que podían protagonizar una novela, ¿por qué un chileno? Porfa, no me conteste porque yo soy chileno, porque eso sería como demasiado obvio. ¿Por qué un chileno? ¿Qué era lo que el chileno le aportaba a ese viaje al Islam? Para ser honesto, no iba a ser chileno al inicio. ¿Y qué iba a hacer? Colombiano. ¡Oh! Me metió en un problema. Pero está bien, fue chileno. Fue chileno. Y la verdad que la única razón, más allá del chauvinismo, ese chileno, que eso no era importante, era... parte. Pero no, era... Es que no quiero spoilear el libro, pero era por el final. Yo tenía muy claro el comienzo, más o menos genéricamente la historia, que también se fue construyendo parte del camino, y el final. Y ahí tenía que hacer algo referente a Chile. Y quizás fue lo que me motivó justamente a que finalmente fuese un chileno esta persona. Si esto fuera un partido de fútbol, el defensor central salió jugando, ¿no? Dejó desparramado en la delantera. Sigamos por ese mismo lado. Y además, y además había algo que también es importante en el personaje, que esto tampoco voy a spoilear porque lo digo muy al inicio del libro, es que tenía que tener alguna ascendencia arábica. Y acá, en Chile, la colonia palestina... Es muy grande. Es muy grande, es la más grande de fuera de Palestina. Entonces, claro, calzaba perfecto también. Ahora, ahí hay una cosa. El protagonista, porfa, no vamos a spoilear, pero usted me entenderá que para poder entrevistar
tengo que aducir a momentos del libro. El protagonista es un hombre chileno de tradición cristiana occidental. Y por A, B o C, tiene que leer el libro para saber, termina en manos de extremistas y tiene que cambiar radicalmente su visión cristiana occidental por una visión islámica, porque es la única manera que le va a permitir que el libro siga. ¿Qué conflicto tuvo usted ahí? Porque ahí hay que tener un conflicto de su propia tradición cristiana occidental rumbo a escribir con cierta autoridad sobre algo que uno no conoce muy bien. Bueno, a partir del personaje, claro, era de formación cristiana, pero no era un cristiano piadoso, ni mucho menos, Sí, sino ¿no? simplemente de formación. Y tenía esta ascendencia por el lado de la madre, su segundo apellido era Amare, era palestino y conocía el idioma árabe. Ahora, el hecho de que, y aquí vamos a adentrarnos un poco en el libro, el hecho de que en algún momento él adopte el Islam, yo creo que hay como un doble propósito. Uno, la curiosidad del periodista, porque además significaba entender la lógica de por qué el Estado Islámico realiza tales actos y todo fundamentado en pasajes del Corán. Sí, dame un minuto. Sí, pero claro. eso no significa adoptarlo. Es decir, yo puedo adentrarme en los misterios del judaísmo, pero no quiero ser judío. Es una información. ¿Por qué nuestro protagonista, sin spoiler, acepta ese desafío y lo cambia? Y el segundo propósito, que a eso es lo que iba, era subsistir. Él tenía que subsistir. Y la verdad que tampoco tuvo mucha opción, que como lo van a ver dentro de la novela. Y por lo tanto, finalmente, entre ese ánimo, esa casi instintivo de todo ser humano por subsistir, frente al hecho real de la muerte, una muerte que por lo demás el personaje la estaba viendo pero diariamente, sumado a la curiosidad periodística, finalmente lo deciden a él, a lo menos hacia afuera, decir, mira, me convierto al Islam, o sea, voy a convertirme. Miguel, en algún minuto... Manuel, perdón. Manuel. Manuel en algún minuto tiene que tener un conflicto que tenemos muchos, los que profesamos de periodistas y la gente en general. ¿Cómo puedo convivir con algo tan atrabiliario que va en perfecta contra de lo que yo pienso, en perfecta contra de lo que he vivido? Porque una cosa es que yo le diga a usted, oiga, yo pienso parecido, y otra cosa es que yo renuncie a mi base de pensamiento completa. ¿Cómo se resuelve ese conflicto? Y lo estoy preguntando no en el libro, en su cerebro, porque usted es el que tiene que resolver eso. Lo que usted escribe es lo que va a resolver. Pero ¿cómo lo resuelve? Para ser todo esto, yo creo que el personaje de Manuel, yo creo que nunca él lo resuelve completamente. Yo creo que es un conflicto que lo sigue a lo largo de la novela, justamente por la problemática que significa cambiar completamente su formación, su crianza, por algo que, no digo que le era ajeno, porque como decía su madre, era de origen árabe, pero sí al menos la religión musulmana sí le era completamente distante. Y yo creo que al momento que se vayan adentrando en el libro y vayan avanzando los pasajes, yo creo que se van a dar cuenta los lectores que el convencimiento de Manuel no es tan profundo como tal vez se pudo haber creído. Hay un tema también quizás de practicismo en eso. José Ignacio Cárdenas, hay un momento en que van a chocar tres valores. La formación cristiana occidental, este aprendizaje del Islam como tal y la atracción por una mujer islámica. Y todo eso produce me imagino que una especie de explosión. Y ahí es donde me quiero yo meter y ya llegamos a puerto en algunas de las cosas que queremos hablar. ¿Qué siente uno cuando escribe a contravía de lo que uno piensa del valor de una mujer? Porque a mí lo que yo me admiré, yo confieso, llegué a una determinada parte del libro y no pude seguir porque por obligaciones profesionales se me vino el cambio de mando en Estados Unidos y hasta ahí llegué. Pero yo me planteo que si yo tuviese que escribir de algo que va en abierta contravía a lo que yo pienso, a los valores que yo, sería muy difícil. Y esa parte, ¿qué tan demorada fue? O después comenzó a fluir y empezó a correr y usted no se dio cuenta y los deditos volaban sobre el teclado. A ver, sin duda es muy difícil. Pero una pequeña precisión. Ella no era islámica.
¿ah? De religión islámica no era, y tampoco era árabe, ella era de origen kurdo, yazidí, y tenía su propio concepto religioso, que también lo podemos abordar si quiere, pero no era el Islam lo que movía a ella. Pero más allá de eso, fue tremendo, fue terrible, porque no solamente con lo que está plasmado en el libro, lo que pasó en esos años, en ese lugar, en relación a la mujer. Wow, había cosas que simplemente de mi investigación también surgieron, pero dije, esto no lo puedo plasmar en el libro porque era tan cruento. Por ejemplo. Por ejemplo, cuando las mujeres eran apiedradas por esta suerte de adulterio. Y el problema es que no era adulterio, sino que ellas habían sido violadas. Y sin embargo, bajo el concepto del Estado Islámico, ellas habían cometido adulterio. Y el problema de eso es que el victimario no le pasaba nada, o bastaba simplemente un arrepentimiento frente a la policía religiosa, que también hay un tribunal religioso, para que de alguna manera él pudiera seguir viviendo. Pero en el caso de ella, era piedra hasta la muerte, era lapidada hasta morir. Vos fíjese que nuestras profesiones se cruzan. Alguna vez, por esa misma época que usted reseña, yo reporté la muerte de una mujer a pedradas, que incluso yo puedo hacer un mea culpa mucho tiempo después. Nos faltó sensibilidad para abordarlo. No creo que debíamos haber mostrado alguna escena de una mujer recibiendo piedrazos, más allá de que fuera un plano general súper abierto y se vea una multitud y una persona en el centro y cortamos esa imagen y seguimos. Hablando de eso, ¿qué tan desinformados estamos nosotros con respecto al papel de la mujer? Porque su libro tiene mucho de eso, tiene del papel de la mujer. ¿Qué tan desinformados estamos? Mira, lamentablemente las noticias que llegan a Chile en relación a lo que pasa en el Medio Oriente son más bien como los titulares de la canción. Sabemos, por ejemplo, en el mundo de lo que es Afganistán, lo que ocurre con los talibán, y sabemos las pellejerías que ellas muchas veces viven, pero no más que eso. Entonces lo que sabemos en realidad, y respondiendo derechamente a tu pregunta, es muy poco. Muy poco el sufrimiento del trabajo, no solamente de la mujer, sino el trabajo heroico de muchas organizaciones que tratan de salvar a esas mujeres que están sujetas a una esclavitud sexual. Esos son trabajos silenciosos que además esos seres muchas veces mueren en el camino porque son sorprendidos, y ni hablar la cantidad de no solamente mujeres que mueren, sino además hijos que nacen al mundo producto de violaciones, y que esos hijos finalmente son separados también de sus madres. O, lo que es aún tal vez más trágico, deben ellas, por subsistir, separarse de esos hijos. Es fuerte, la verdad que es muy fuerte todo lo que ellos viven, y por lo tanto, claro, el libro un poco busca eso, tratar de secar en algo ese mundo. Muchas veces nosotros nos sumergimos en nuestra realidad latinoamericana, que sin duda también tenemos temas muy violentos, pero en el caso de la mujer, lo que se vive allá bajo nuestra mirada occidental es cruento. Si yo no recuerdo mal, se llama Munira, ¿no? ¿Ella? Sí, ya. Munira. Hagamos un ejercicio. Si Munira fuera chilena, nacida, mira, quiero nacer en Valparaíso, me gustaba Valparaíso. Descríbame a Munira, porque usted la creó, pero descríbame la versión chilena de Munira, y después le voy a explicar por qué quiero hacer ese paralelo. Bueno, sería bajita, de pelo negro, una descripción bien somera de cómo sería. ¿Pero bajo rango chileno? Sí. Yo creo que sería baja, morena, tez clara, con ojos posiblemente cafés. ¿Muy vivos? ¿Muy expresivos? Sí, para el personaje, claro. Tiene que ser una mirada muy expresiva, muy expresiva. Y en cuanto a su manera de ser, es una mujer alegre, luchadora, muy sensible, y que no va a escatimar esfuerzos por lograr lo que quiere o lo que sueña. Munira nació en el Kurdistán. Así es. ¿Cómo es la Munira kurdistana a esa misma Munira chilena que usted me acaba de describir? Bueno, los rasgos físicos tal vez cambian respecto a los ojos. También es morena, es clara, pero tiene unos ojos verdes muy penetrantes. Y ahí la razón no la quiero dar porque voy a spoilear mucho el libro, pero hay una razón de eso.
Pero bueno, ella, claro, nace de una etnia que se llama los yazidí, que en realidad es una etnia que forma parte de los kurdos del Kurdistán, donde también tienen una adoración religiosa que no va por el lado de las grandes tres religiones, y me refiero a cristianismo, judaísmo o musulmán o islam, sino más bien por otro lado. Pero claro, pero ella es una mujer con ambiciones. Una mujer, por ejemplo, que ella pretendía ser doctora, estudiar medicina, pero por las razones de este califato que se instauró en la zona, obviamente esa posibilidad quedó trunca. Entonces estamos pensando en alguien que es bien empoderada, en fin, también con muchos sueños, y que a pesar de todo lo que vive y pasa dentro de la novela, no va a escatimar nunca en darse por vencida. ¿Usted sabe por qué le hice la pregunta? Porque yo quiero que les pase lo que me pasó a mí cuando comencé a leer. Yo tengo la habilidad de leer y poder pensar ese escenario en otra parte. Y una novela como esta, en Chile, digamos que no valdría la pena escribirla porque no hay ninguna de las condiciones que se da para poder escribir lo que usted escribió. Si uno le pudiera decir a esa Munira kurdistana, o más bien voy a cambiar la pregunta, ¿qué es lo que esa Munira kurdistana le puede aportar a la lectora chilena? ¿Qué es lo que ella puede aprender en cualquier lugar de Chile y ojalá de Sudamérica, porque el libro se distribuye, de esa mujer? ¿Qué se puede aprender acá? Yo no sé si tanta enseñanza a la mujer chilena, porque la mujer chilena también, posiblemente frente a un escenario como el que ella está padeciendo, va a tener también una reacción similar, según obviamente las personalidades de cada una. Pero bueno, la que lo puede describir es obviamente su coraje, su valentía, su perseverancia, pero también su sensualidad, que posiblemente se da mucho quizá en esa zona. Uno a mí me imagina, se imagina que ser mujeres bailando con estos paños, qué sé yo, que eran muy propios de la cultura arábica, y algo de eso también hay en el libro. Entonces, posiblemente yo diría eso, pero sobre todo me quiero quedar con su personalidad, su coraje, su valentía, su dedicación, su perseverancia. Que yo creo que son virtudes que también la mujer chilena, frente a circunstancias similares, pudiesen despertar. El tiempo es un tirano. Eso es de las cosas que más me molesta como periodista, porque cuando uno hace una entrevista, las buenas preguntas siempre salen al final. Uno tiene que hacer un recorrido para poder... Pero hay una pregunta que yo nunca le perdono a ninguno de mis entrevistados. Si usted tuviera 8 años y le tuviera que hablar a José Ignacio Cárdenas Gebauer, que tiene no sé cuánto, ni lo quiero saber, ¿qué le diría ese niño de 8 años al José Ignacio de ahora? ¿Y qué le diría el José Ignacio de ahora al niño de 8 años? A ver. Comencemos de 8 hacia adelante. De 8 a... ¿Qué le diría? Yo diría a ese niño de 8 años, le diría, no dejes de luchar nunca por tus sueños y no postergues tus sueños por un cúmulo de responsabilidades que muchas veces son impuestas, si eso significa de alguna manera generar una frustración. ¿Y por qué lo digo? Lo digo especialmente porque, por ejemplo, este tema de escribir, yo lo abandoné. Yo empecé desde chico escribiendo, pero lo abandoné por mucho tiempo. ¿Tuvo periódico escolar? ¿Pasó por la época del periódico escolar? Claro, y sobre todo el tema de los ensayos. Me acuerdo que escribía mucho cuando era joven. Después por razones profesionales, qué sé yo, los niños, el tiempo fue... Y uno no se daba el tiempo para estas cosas. Ahora me lo estoy dando más de viejo. Y al revés, José Ignacio Cárdenas más de viejo en relación a ese niño. Nunca dejes de darte tiempo para las cosas que realmente te llenan el alma. Eso yo creo que es fundamental para poder desarrollarlo en la vida. El papel aguanta todo. Aguanta que uno escriba una buena novela, y esta fe es cierta que lo es. ¿Qué es lo que el papel no aguanta? Yo creo que el papel no aguanta, por ejemplo, cuando hablamos en relación al tema de la crudeza de la crónica roja, solamente por llamar la atención y sin ningún contexto. Yo creo que eso hace perder seriedad.
Y al mismo tiempo yo creo que es muy importante que cuando uno se aborde a escribir, y sobre todo cuando lo hace con pasajes que son históricos, todos esos hechos que son reales sean confirmados. Porque es muchísima la información que está en Internet, que no todo es real. Y por lo tanto hay que hacer una investigación acuciosa para efectivamente estar tranquilo uno con la conciencia como escritor de que lo que está plasmado en la novela es verídico. Y lo demás dejarlo obviamente a la ficción. Pero cuando hablan de pasajes históricos, eso tiene que ser real. Uno siempre cuando se sienta de ese lado y no de ese lado siempre uno se queda a veces dice, este tipo no me preguntó sobre esto. ¿De qué no le pregunté? No, mira, quizá un poco va a ahondar algo más en relación a la mujer. Hay que entender, a ver, primero que la religión yazidí es una religión que si bien nace de un ángel, de los 7 ángeles, que incluso también eso lo podemos encontrar en el Antiguo Testamento muy al inicio, pero uno de esos ángeles tiene una figura de pavo real, Malek Taus. ¿Y qué ocurre? Que el Estado Islámico, por esa sola circunstancia, esta suerte de metáfora de un animal, considera a los yazidí como adoradores del diablo. ¿Y por qué digo esto en relación a la mujer? Porque las mujeres yazidí fueron por lejos las quienes peor lo pasaron justamente en este califato del Estado Islámico. Porque si ya cualquier ser humano que adscriba a esa religión lo pasaba mal porque eran considerados subhumanos para estos efectos. Muy perseguidos. Te puedes imaginar lo que sucedió con las mujeres. Entonces, wow, fue terrible, no solamente en términos de esclavitud. Hace muy poco, nomás, hace un año atrás, logró escaparse una de estas mujeres que lleva 10 años prisionera del Estado Islámico. Porque el Estado Islámico, si bien está reducido su mínima expresión, pero sigue existiendo. Entonces, claro, conmueve, y además conmueve porque te hice un comentario también al pasar en relación a estas organizaciones clandestinas, secretas, que justamente ayudan a poder rescatar a estas mujeres. Pero ellos y ellas no solamente se encargan de eso, sino también de recuperar psíquicamente a esas mujeres después. Y recobrar la dignidad. ¿Cómo recobra la dignidad de una mujer que ha sido violada constantemente? Eso es muy complejo. Y existe mucha gente callada, silenciosamente, que hace esos trabajos. Y lo hace en silencio justamente porque si lo hicieran con publicidad, perdería toda la fuerza que ellos tienen. Eso es muy importante y eso lo quiero realzar justamente porque fue parte de lo que yo encontré justamente en esta investigación. Eso significa que uno no tiene todos los ases bajo la manga y que quien escribe es el que sabe. Uno simplemente asiste de testigo. José Ignacio Cárdenas Gebauer, muchas gracias. La pasé muy bien. Es agradable entrevistar a alguien que tiene tanto dominio de un tema. Y yo los invito a que lo lean. Vale la pena leerlo, vale la pena leer. Sin duda. Eso partamos por ahí. Y nosotros comenzamos a despedirnos. En una próxima oportunidad tenemos más entrevistas en órbita. Gracias por estar del otro lado.